Hermanos, la festividad de Halloween en los Estados Unidos y la fiesta de Todos Santos en diferentes partes del mundo se han constituido en celebraciones que mueven mucho contenido espiritual. Es por eso que ustedes van a ver en Halloween niños disfrazados de vampiros, de lobos, de demonios, de fantasmas, de calaveras, acompañado de esas figuras macabras del murciélago, las arañas, calabazas, las brujas. ¿Y qué me dicen cuando en este tiempo vemos un abordaje de películas de terror en la televisión? Lucas 16, 19 al 31. En estas fechas se escucha mucho la presencia de sacrificios de animales que especialmente hay un movimiento en el Alto de la Paz que se oye, ¿no? Que en estas fechas se organizan, aparecen animales muertos. Por otro lado, en nuestro contexto cultural, las festividades de Todos Santos son lugares donde se arman mesas, se ponen alimentos. La idea es que el muerto va a venir de donde están, más allá, llegan a la tierra a visitar a los vivos y van justamente a esos altares que se levantan esas mesas, y la manera en que los vivos les dan la bienvenida es poniendo todos esos alimentos, como diciéndoles que puedan participar de ellos. En fin, es evidente de que en todo el mundo se hacen invocaciones, hermanos, a el espíritu de muerte, ¿verdad? A espíritus del mal. Un predicador dijo una vez que en estas fechas se celebra el cumpleaños de Satanás en todo el mundo, dice, por el contenido espiritual que hay. Anthony LaVey, que es el fundador de la iglesia satánica, en muchos de sus libros dice que cada 31 de octubre, Halloween, se celebra el Año Nuevo Satánico. Así está escrito. La misma Doreen Irving, ex sacerdotisa de Satanás y reina de las brujas, que hoy se ha convertido al cristianismo, ella dijo que en Halloween se celebra tanto el contenido espiritual maligno que ella dice que realmente es en estas fechas donde se invoca a espíritus. Es como un portal que se abre para invocar a espíritus. No es nada raro que en todo el mundo se pueda dar esta situación. Y, hermanos, existen artículos de prensa, de revistas, que dicen que en estas fechas los brujos en Brasil se reúnen para ayunar en contra de la iglesia. Ellos hacen congresos masivos en Brasil para ir en contra de la iglesia. Bueno, queridos hermanos, creo que cualquier práctica de corte espiritual que podamos escuchar como en estas fechas, que involucre a Dios, almas, espíritus, demonios, pienso que debe ser analizada por la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros como creyentes debemos tamizar estas cosas a la luz de la palabra, porque ya nos hemos convertido al Señor, ya conocemos a Dios, ya no estamos en la ignorancia de no saber el origen de las cosas, el trasfondo de las cosas. Ahora, conociendo a Dios, debemos conocer la Biblia. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Quisiera comenzar un poco hablándoles acerca de los orígenes de estas fiestas. Un común denominador en todas estas fechas y estas fiestas ciertamente es la relación con la muerte. Es evidente, ¿no? Sea Halloween, sea Todos Santos, tienen una relación muy estrecha con la muerte. Se siente el espíritu de muerte. Y estas prácticas e invocaciones al espíritu de muerte, hermanos, se están dando a través de estas fechas y de estas fiestas. Y no es novedad, porque esto ya se hacía dentro de las culturas antiguas. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás, porque había, hermanos, en esas culturas antiguas prácticas de invocaciones a los muertos. Esta práctica de invocación a los muertos se llama nigromancia, y la palabra nigromancia define como evocación, dice el diccionario, a espíritus como fantasmas, espectros, almas y visiones. Porque los seres humanos, en su inquietud por tener relación o contacto con los muertos, con los fallecidos, siempre ha despertado en algunos una curiosidad, y es por eso que uno quiere, por medio de las adivinas, entrar en contacto con esos muertos. Si dónde están, si tienen un mensaje, ¿no? Quisiéramos saber. Entonces, siempre ha resultado como una gran curiosidad. Y la nigromancia, hermanos, que es la invocación a los muertos, como les digo, viene de tiempos inmemoriales, antiguos. Hace algunos años atrás estaba relacionada con el chamanismo, ¿no? Que es la invocación de los antepasados, para poder seguramente buscar una dirección, una respuesta. Y eso con el tiempo se ha ido adaptando a otras culturas, porque vemos en las culturas más importantes la presencia a la invocación de los espíritus de muerte. Por ejemplo, la historia dice que en el antiguo Egipto, en Babilonia, en Grecia, en Roma, en China, existe esta invocación a los muertos. Si hablamos, por ejemplo, de los egipcios, hermanos, se creía que en los egipcios, cuando alguien muere, el alma caminaba errante después de su muerte. Estamos hablando. Es por eso que en la tumba los egipcios ponían víveres, ponían algunos enseres de consumo para el alma en su larga travesía al más allá, ¿no? Había seguramente una especie de vida en cuestiones de ultratumba. Los griegos manifestaron, por ejemplo, su comprensión de este tema en los relatos de la Odisea, cuando Odiseo viajaba al inframundo para encontrarse con los espíritus de muertos y preguntar sobre el adivino Tiresías. Hermanos, vemos en la Biblia a Saúl queriendo hacer volver a Samuel después de muerto. Consultó a una divina y le dijo: hazme venir a Samuel, el profeta. Y la divina, invoca al espíritu de muerte de Samuel. Y la Biblia dice que se presenta a Samuel. Imagínense, las culturas orientales
occidentales creen que la muerte es un tránsito a otra dimensión y que volverán un día reencarnados, tal vez en especie de otro, ¿no? Pueden ser de otro animal. Y ellos creen que si se portaron bien van a volver en mariposas, ¿no? Y si se portaron mal, en burros, dicen, ¿no? Bueno, así dicen las culturas orientales, hermano. En nuestro contexto andinista, por ejemplo, se interpreta a la muerte como parte de la vida. Así lo creen en nuestro medio. La muerte en su cosmovisión es simplemente una conclusión, una terminación, un cumplimiento de una parte de la vida. Después continúa, ¿verdad? Entonces, pero no terminas la totalidad de su existencia universal. Bueno, esas son las diferentes concepciones sobre lo que es la muerte en estas culturas y cómo desde antes ya se buscaba esa inquietud de buscar, ¿no? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Cómo podemos relacionarnos? Y de ahí es donde sale Halloween y los Todos Santos como versiones modernas de la invocación a muertos, ya establecidas, hermano. Por ejemplo, si alguien se pregunta de dónde viene esta fiesta de Halloween, por ejemplo, de los Estados Unidos, viene esto de un movimiento espiritista en Inglaterra, de un pueblo llamado Galo, cuyos habitantes llamados celtas celebraban la fiesta de Galo el 31 de octubre. En esta fiesta había unos sacerdotes llamados los druidas y dice que estos hacían ceremonias de invocaciones a muertos danzando en fogatas que hacían con los huesos de los muertos, porque ellos creían que volverían. Dice que los niños jugaban con las cenizas después de esos huesos de los muertos. Posteriormente, cuando las invasiones romanas llegaron allá a Inglaterra, al territorio de los celtas, entonces trajeron esa costumbre y como en el Imperio Romano de repente estaba poblando la tierra, la costumbre también se extendió en el mundo. Con el tiempo vamos a ver a la Iglesia Católica en su afán de bautizar las fiestas paganas con fiestas cristianas, ¿verdad? Comenzaron a establecer las misas por los muertos, establecieron la canonización o la beatización de los difuntos. El Papa mismo declaró oficialmente beata a la persona muerta y autorizó, hermano, su culto en determinados actos. Bueno, con el tiempo, el 1 y el 2 de noviembre, la Iglesia Católica aprueba honrar a todos los muertos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ofreciéndoles, ¿no? En estas fechas justamente, como diciendo, no se fijen tanto en lo que es Halloween, ¿no? O en esas fiestas paganas, sino hagamos misas, ¿no? Por nuestros muertos. ¿Se dan cuenta? Bautizando fiestas paganas con fiestas cristianas. Ya para después en la fecha se aumentaron a los santos del Antiguo y Nuevo Testamento los parientes, amigos y conocidos, ¿no? También de esa manera se puede ver cómo se quiere tener relación con el más allá. En nuestro medio cultural nomás vamos a ver esas mesas armadas en estas fechas del 1 y 2 de noviembre con panes, urpucus, ¿verdad? Escaleras, aretitas, frutas. O sea, el pensamiento, el muerto va a llegar, ¿verdad? Hay que esperar. Y el segundo día hay que darle el adiós, rezando. Allá viene René Rocha, levantando polvadera. Le daremos un balazo en su tojla calavera, ¿no? Esos son los rezos, hermano. Y entonces así se arma esta estructura de esta fiesta de alcances mundiales en todo el mundo. En la actualidad, hermanos, la celebración de esta práctica está en todas partes. Y no es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. Hay un movimiento espiritual. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto, hermanos? Bueno, ahora sí vamos a abrir Lucas capítulo 16, versículo 26. ¿Qué dice la Biblia respecto al más allá y a los muertos y todo esto? Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Primeramente en la Biblia dice que cuando uno muere ya no puede volver, no puede salir de donde está. Es una situación ya establecida en Dios, hermanos. De hecho, la Biblia te anima a ocuparte de los vivos y no de los muertos. ¿Sabe lo que dice en el libro de Lucas 9:59 al 60? Dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mis muertos. 60, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús está diciendo que los muertos espirituales son aquellos que no conocen a Dios, aquellos que, hermanos, se afanan por la vida, se olvidan de Dios, muertos espirituales, se olvidan, ¿verdad? Y se ocupan de las cosas de la vida y solamente se ocupan de su Padre cuando está a punto de morir. Eso está diciendo. Toda la vida se han olvidado de ellos, pero cuando ya está a punto de morir, entonces van a ocuparse de sus padres. Ya están agonizando, a punto de morir, y ahí recién. Hermanos, Jesús no le está diciendo al joven que desatienda a su padre, sino más bien que ya fue suficiente, ¿verdad? Ya de atenderlo, porque ya está a punto de morir. Ahora él debe pensar en las cosas de Dios, en la obra de Dios, porque de nada le servirá, está diciendo, afanarse por su papá a última hora. Debería haberlo hecho cuando estaba vivo, ¿sí? Debería haberlo hecho cuando tenía oportunidad. ¿Por qué afanarse ahora que está muriendo? Como una excusa para no servir al Señor, porque en realidad podría haber sido una buena excusa. Hermanos, si alguna vez usted se va a ocupar de sus padres, hágalo cuando están vivos. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo haga a última hora, cuando ya estén por morir. Algunos esperan el último momento, ¿verdad? Y muchas veces también pasa que esa es la excusa perfecta para no servir a Dios. Una vez alguien que estaba fallecido dijo, me hubiera gustado recibir estas flores, dijo, cuando estuve viva, que todas las flores que me traen ahora al pie de mi ataúd. Era una mamá que decía esto. Decía, hubiera querido charlar contigo por una hora cuando estaba viva, que ahora toda la noche delante de mi cadáver. Bueno, me hubiera gustado que llores pidiendo perdón cuando estuviste viva o cuando estuve viva para disfrutar más nuestra amistad, que ahora que ya es tarde. Cuando van al altar y se piden perdón y están orando toda la noche y están ahí desvelándose, ¿verdad?
Hubiera deseado celebrar mis cumpleaños con todos ustedes cuando estuve viva, que reunir a toda mi familia al pie de mi ataúd, ¿no? Ahí están los hijos, los parientes, los amigos. Definitivamente hay cosas, hermanos, que nosotros podemos hacer por las personas cuando están vivas. Vivamos la vida, siempre saquemos el jugo a la vida. Si tiene a sus padres, disfrútelos. Si tiene a sus hijos, disfrútelos. Hay tiempos para disfrutar a la familia, de poder valorar la presencia de ellos, ocuparnos de los vivos. Porque el libro de Marcos 12, verso 27, dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. A ver, vamos a leer ese pasaje. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, dice. Entonces, si usted se va a ocupar de ellos, hágalo mientras están vivos. ¿Cuántos tienen a su mamá todavía? Hónrelas. A sus papás. Una vez dijo alguien, yo pensé un día cuando vi a mi madre sin zapato, comprarle uno. Y después pasó el tiempo. Y cada vez que le veía decía, oh, el zapato, le debo comprar. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y cuando murió mi madre recordé, nunca le compré el zapato. Porque hay cosas que solo pensamos y pensamos, pero nunca lo hacemos, ¿no? Procrastinamos. Ahora, hermanos, los muertos, cuando ya una persona muere, ahí vuelvo al tema, ya es tarde, ya no hay más parte, ya no se puede hacer nada por el muerto, ya partió, ya está en un lugar donde no puede salir, ya está en un lugar, hermanos, lejos de la tierra, y no te oye ni te escucha. A ver, ahora, Eclesiastés 9, 5 y 6. Y es por eso que hay que comprender esto, lo que dice el Señor sobre los muertos. Dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, usted va a morir, ¿amén? Sí, es verdad, los que vivimos sabemos que hemos de morir. Pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Por favor, el versículo 6 dice, también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En otras palabras, los muertos nada saben. Y esto no quiere decir que tú honres a los muertos recordándolos, o tal vez, inclusive algunos van al cementerio, algunas veces se ponen a meditar y a pensar. Hermanos, el hecho de hablar a los muertos no tiene sentido, ellos no escuchan. Ya murió, ya pasó, ya terminó. Algunos creen que les están escuchando y por eso creen que al orar o al reclamarle, ellos los escuchan. No los escuchan. En todo caso, ir al cementerio sería simplemente una terapia para uno mismo, para poder recordar, hacer memoria o sentirse mejor. Pero de que te escucha, ya no te escucha. Su memoria está puesta en olvido. Recuerde que después de muerto ya no te reconoces. Ya no hay más. Lo vas a ver en el cielo a tu esposa como tu hermana, a tus hijos como tus hermanos. No hay ya sentimientos de enamoramiento o de gusto. Cambia nuestra vida cuando vayamos a la presencia de Dios. Así también los muertos, dicen, nada saben, su memoria está puesta en olvido. No sienten ni amor, ni envidia, ni dolor, ni odio. Nada, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces no tiene caso esperar que vengan. No tiene caso decirles algo. No tiene caso el hacer sesiones espiritistas para decir, tío Benigno, ¿estás ahí? ¿No? Da un golpe, sí, para sí, 2 golpes, para no. No tiene caso. Pero alguien me dirá, pero yo he hecho sesiones espiritistas y es verdad, se ha movido la mesa, ha habido esos golpes, ha habido ciertas cosas, sobre todo yo creo que sí. No son los muertos ni las almas de los muertos. Cuando invocas espíritus son demonios, y los demonios sí existen. Los demonios, hermanos, son reales. Jesús habló de ellos. No son almas. Las almas parten y se van y no salen. Es bíblico. Tampoco te responden ni te escuchan. Es bíblico. ¿Quiénes son los que entonces salen? ¿Quiénes son los que te hacen sueños? Son los demonios. Dice, yo me he soñado con mi tío Benigno. Creo que debo hacerle misa. No es tu tío Benigno, es un demonio. Lo he visto, ahí estaba parado y algo me quiere decir. No es tu tío, es un demonio. A la luz de la palabra, la adivina hizo volver al profeta Samuel. No era Samuel, era un demonio, hermano. ¿Y por qué? Pero dice Saúl que era el profeta Samuel. No puede ser Samuel por las siguientes razones. Número 1, porque Dios no va a responder la oración de Saúl, estaba endemoniado. Número 2, no va a usar una adivina para sus planes y propósitos. Número 3, no puede contradecirse la palabra. Los muertos se van y nada saben, están ya lejos. No puede ser Samuel. Pero Samuel vino, dijo, un espíritu. ¿Y qué le dice Samuel? Lo mismo que le diría a cualquier otro. Ya te has apartado, ya estás endemoniado y vas a morir. Eso fue lo que le dijo el espíritu. Hermanos queridos, no son almas, son demonios, son espíritus que operan y en estas fechas se los va a invocar. Claro, la gente en la ignorancia, pensando que es alma, está invocando, pero no son almas. Y nada es raro que en Halloween, aunque no se hacen mesas, ellos invocan desde su concepción, desde su cosmovisión, pero al final es lo mismo. Son espíritus de muerto, hermano. Vamos a ir más, Lucas 16, versículo 19 al 31. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? Esta es una ilustración que puede ser doctrinal porque tiene muchos versículos que pueden respaldar esto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez, ¿sí? Un hombre rico. Había también un mendigo, dice, llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel hombre, ¿sí? Lleno de llagas estaba este hombre. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Primera cosa, un hombre rico que está gozando de todos los saberes de la vida,
y que se ha empoderado, y seguramente que en sus fiestas había vinos, borracheras, mujeres, como siempre pasa, ¿no? Cuando el hombre tiene poder y tiene dinero, hermano, comienza a aflorar sus pasiones más profundas de su vida y las aflora. ¿Saben por qué muchas personas no pueden llegar a ese punto? Porque no tienen poder, no tienen dinero. Pero si estuvieran, hermano, sacarían sus pasiones. Y todos estamos en esa bolsa, porque todos somos seres caídos. Nadie puede decir, yo no, pastor, yo no haría eso. No, hermano, todos lo harían. Si no fuera Dios quien nos pone temor en el corazón, les aseguro que dispararíamos nuestra vida. Gracias a Dios que estamos bien. Hermanos queridos, muere el rico y también muere Lázaro, un pobre que estaba a la puerta del rico, dice, pidiendo limosna, y los perros eran sus compañeros, le lamían sus heridas. Sabía que la saliva del perro es sanadora, ¿no? ¿Cuántos sabían eso? ¿Verdad? Por eso cuando el perrito se hace alguna herida, ¿qué hace? Se lame, porque su saliva es sanadora. Me voy a hacer lamber. No, tenga cuidado con los virus y patógenos también. Y entonces los dos mueren, pero uno se va al seno de Abraham. Vienen ángeles, dice la Biblia, y se lo llevan allá. Pero también dice que el otro va a la sepultura, pero no necesariamente solo a la sepultura, porque después vamos a ver que los dos están conscientes, ¿sí? Pero ¿por qué podía uno decir, o sea que los ricos se van a ir al infierno y los pobres al cielo? No. Si nosotros consolidamos toda la palabra de Dios, no por rico uno se va al cielo o al infierno. Los bienes materiales no tienen nada que ver con la salvación. Uno se va al cielo porque tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Y uno se va al infierno porque rechaza al Salvador. En otras palabras, el rico no quiso saber nada de Dios. Y el pobre lo aceptó, como siempre pasa. ¿Quiénes son los primeros que aceptan al Señor? Los pobres. O las personas ricas que llegan a tener necesidad. Esas dos personas reciben al Señor. El pobre porque no tiene nada, ni dónde caerse muerto. Se le ofrece al Señor que Dios puede bendecirlo y lo recibe de corazón. El rico no. El rico tiene que tener una necesidad para recibir al Señor. He conocido y oído de ricos, hermano. Una vez uno de los magistrados, hermano, orgulloso, no quería recibir al Señor hasta que el hijo se cae del árbol. Y ningún médico puede hacer nada. El muchacho queda en la cama. Eso pasó, real, está en Sucre. Estaba ahí tendido, meses, hermano. El padre no sabía que se estaba llorando. Un día de esos entra a la iglesia, en Sucre, y les dice, quisiera que vayan a orar por mi hijo. Ese pastor va y me cuenta, cuando yo entré a su casa, lleno de libros, sus pasillos, para entrar adentro. Libros. Linda casa. Entré, dice al final, ahí estaba el muchacho. Vamos a orar, después de hablarle del Señor. Y oraron por el muchacho. Después de hablarles un poco más del Señor, se fue el pastor. A los 3 días el chico está empezando a comer. Se levanta el muchacho. Y el padre dice, es el Señor quien está orando. Vuelve a la iglesia, le dice, pastor, después que oró, comenzó a mejorarse y ahora ya está comiendo y se está levantando, ya está dando los primeros pasos. Venga a orar otra vez. Muy bien, fue a orar. Nuevamente se oró, el muchacho se levantó, hermano. Se sanó. El padre, con toda su familia, se fue a la iglesia. Ellos se congregan en la iglesia. El muchacho sirve a Dios. Las hijas de él, unas chicas hermosas, estaban en la feria vendiendo gelatina con unos mandiles para ayudar a los demás para ir a un campamento. Así hacen las iglesias, ¿no? Salen a vender cosas para su campamento. Hay algunos que no tienen, le ayudan. Vendiendo ahí gelatinas. Es que Dios sanó a su hermano y creyeron en Dios, hermano. Por eso los ricos solo llegan al Señor cuando tienen necesidad. Los pobres lo aceptan, pero aquí el referente es que tienen a Cristo y se salvan de una u otra manera. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero los pobres los reciben. En cambio, los ricos que no tienen necesidad, como en este caso, no interesa a Dios. El rico dice, eso es para pobres. El rico dice, te van a lavar el cerebro. El rico dice, yo no necesito de Dios, tengo todo. Tengo capacidad, mi profesión, cosas. No voy a estar en eso, te puedo escuchar, pero no creas que voy a recibir a Dios. Y el rico por eso se va a condenar, porque solo hay un Dios y 2 lugares. Vea conmigo Lucas 16:23. Dice que el rico fue sepultado, pero en realidad estuvo en el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Segunda cosa, el rico había ido al Hades. ¿Qué es el Hades? Está en el centro de la tierra, es el infierno, es real, está aquí debajo de nosotros, ¿verdad? Una investigación de estos rusos dio testimonio científico de que después de hacer excavaciones de kilómetros hacia el centro de la tierra para poder escucharlas, el movimiento de las capas tectónicas y poder determinar anticipadamente los terremotos, después de llegar a una cierta profundidad escucharon lamentos, unos lamentos así. Quisieron con sus ultra micrófonos escuchar más y dice que comenzaron a ver realmente lamentos, pararon ahí, dice. Y el que dirigía, un tal Asakov de apellido, dice, realmente nos hemos asustado, creo que el infierno está allá adentro, dijo. Hermano, pararon todo y dice que muchos de ellos aceptaron al Señor. Los volcanes deben ser respiradores del infierno, ¿no? Porque ¿qué botan los volcanes? Lava. Y viene de adentro así, deben ser como tubos, ¿no? Que suben. Eso muestra lo que hay dentro. Hermanos, dice la Biblia que el infierno está en el centro de la tierra, llamado el Seol, llamado el Hades. En culturas antiguas decían el inframundo. Pero aquí dice la Biblia que él estaba allí. ¿Y cómo estaba? Se estaba quemando, estaba atormentado. También dice que estaba el seno de Abraham. Al parecer había, dice, entre los dos una cima, pero no es con C, es con S. No está hablando de una montaña, está hablando de un precipicio. Y entonces dice que al otro lado estaba el seno de Abraham. ¿Sabía que antes de la muerte de Cristo también el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra? Después de la muerte de Cristo,
los santos se van con el Señor. Dice que descendió Jesús a las partes más profundas de la tierra. Dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, se lo llevó. Por eso ahora cualquiera que muera en Cristo va a estar con el Señor arriba. Ya no está en el centro, aquí en el centro de la tierra. Amén. Antes sí, por eso la parábola antes de Cristo están allí. Y dice que Él se está quemando y ve a Abraham. Y si está Abraham, está Moisés. Y si está Moisés, está Daniel. Si está Daniel, hermano, está José. Y ahí están todos los del Antiguo Testamento. Y ahí fue a parar Lázaro. ¿Se da cuenta? Y cuando están todos allí, hermanos, de repente están felices, contentos, consolados. Y el otro dice, manda a Lázaro, mire, para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mis labios todos secos, hermano. Por lo menos eso, por favor. Estaba pidiendo eso. Hermanos queridos, los que no tienen a Cristo solo tienen un lugar donde se van. La Biblia dice, al centro de la tierra. Hoy las personas que se mueren sin Cristo van allí. Todavía se van allí. Este es un lugar transitorio, porque un día irán al lago que arde con fuego y azufre, pero ese es un infierno en el espacio, llamado Gehenna, después del juicio final, ¿verdad? Eso ya no es en el centro de la tierra, eso es ya afuera, pero van a estar ahí todos aquellos que mueren sin Cristo. Entonces, un lugar de tormento también, un lugar también donde están los demonios, por cierto, aprisionados, dice. Por eso en la gran tribulación, dice la Biblia que cae una montaña del cielo, un asteroide, dice que llega hasta ese lugar y salen los demonios, hace un hoyo, dice un hueco. Qué terrible cosa caerá, hermano, que hará un hoyo hasta el centro de la tierra, va a ser terrible ese impacto. Y la Biblia dice que del centro van a salir esos demonios como un humo de horno y van a atormentar 5 meses a los hombres en esta tierra. Eso va a pasar en la gran tribulación. Hermanos, en el centro de la tierra hay demonios aprisionados, lo dice la Biblia. Ahí están los hombres también atormentados. Pero Lázaro está feliz, contento al lado de Abraham. Ahora, lea conmigo, 26, sigamos. Dice, además de esto, una gran cima, ahí está con S, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, no se puede pasar del cielo al infierno, ¿no? A voluntad, ni del infierno al cielo. No importa lo que hagan, hay una gran cima, que es profunda. El 27. Entonces dijo el rico, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que salgan arriba, está diciendo. Porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué estaba haciendo el rico? Preocupándose por sus hermanos, que también en la tierra estaban viviendo perdidamente. Y él sabía bien que esa conducta licenciosa le había llevado al infierno. Y él estaba diciendo que alguien vaya allá, los advierta, para que estos se arrepientan y no vengan a este lugar. Eso es lo que pasa con alguien cuando no cree. Cuando está en el infierno, recién cree, pero tarde, ¿verdad? ¿O no? Hay que creer en el infierno ahora, no tarde, hermano. No es que llego allá, uy, había sido cierto, Dios mío. O orar, Señor, por favor, permíteme ir a la tierra para hablar a mis parientes, para que no vengan a este lugar. Dígame, ¿será que así se van a arrepentir sus parientes? Cuando lo vean ahí como un alma, digamos, alguien se muere y de repente se presenta y te dice, no sigas viviendo así, en esa conducta que tienes. Hay un infierno, yo me estoy quemando allí. ¿Sabes? No vayas ahí, anda a buscar a Dios. Díganme, hermanos, a ver, a sus parientes que no son creyentes, personas que suban del inframundo y les adviertan que hay un infierno, díganme, ¿les van a creer? Sinceramente, díganme, ¿les van a creer? ¿Sabe qué dice aquí la respuesta? El versículo 29. Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen, es decir, a los predicadores, óiganlos. 30. Y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán, dice. Él sabía que el arrepentimiento era el camino a la salvación, hermano. ¿Por qué no te arrepentiste cuando estuviste en la tierra, cuando fuiste rico, cuando tenías todos los placeres de la vida? ¿Por qué no te has arrepentido? Yo creo que sabías bien que el arrepentimiento es la puerta para el reino de Dios, pero él los rechazó. Seguramente, como dice Daniel en su libro, el arrepentimiento es un sentimiento de culpa y remordimiento. Todo el tiempo pensando, debí aceptar, ¿qué me ha pasado? Podía haberlo hecho, me han hablado, lo he rechazado. Ese sentimiento de los va a corroer, dice Daniel. Hermano, es mejor recibirlo hoy al Señor. ¿Cuánto dicen amén? No esperar eso y tenga misericordia de sus parientes, hermano. Por eso es importante que les hable de Dios, les predique la palabra para que ellos no vayan a ese lugar, pero hágalo de vivo. No esperar de muertos, por favor, Dios, Padre Abraham, que alguien vaya entre los muertos. Si lo ven entre los muertos como un alma, creerán. ¿Y qué dice el Padre Abraham? El 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a la palabra, a Moisés, a los profetas, a los predicadores, si no oyen a los predicadores, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, esto no es una cuestión de que tiene que venir así un ángel lleno de ojos de 3 metros para que te diga arrepiéntete, o un alma que venga y te diga no vayas, hay un infierno, un cielo. No, dice, óiganlo a los predicadores, ellos les van a hablar del cielo, del infierno. Aquí la decisión se toma en vida. Mientras estás aquí, tú decides si te vas al cielo o al infierno. El hombre decide, hermano, aquí lo decide, no después. Bienaventurados ustedes, hermanos, que han tomado su mejor decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y caminar de la mano con Dios. Bienaventurados, hermano, porque a otros no se les ha dado esa revelación. Tal vez podía haber estado otro en tu lugar, quién sabe, tu amigo, tu vecino, imagínate, tu compañero, no sé, alguien podía haber estado aquí y tú no, pero dale gracias que fuiste tú. Hermanos queridos, los que ignoran a Cristo
y viven una vida perdida, ya saben cuál es su destino. Pero los que aceptan a Jesucristo y perseveran en el Señor, ya saben cuál es su destino. Ambos están conscientes de la decisión que van a tomar. Pero debo decirle que en el lugar del Seol hay sufrimiento, hay dolor, hay fuego, hermano. Razón, la Biblia presenta al infierno como un lugar del crujir de dientes, ¿no? De calor intenso, de tormento, hermanos. Del gusano que no muere, dice. ¿No? En el infierno hay un gusano que no muere. Y qué casualidad que los científicos hayan detectado en medio de esas lavas gusanos que no mueren. Véalo en internet, ponga gusanos que no mueren en lava de los volcanes. Existen, atormentan. Hermanos, es real esto, no es solo una cosa así, es real, hermanos. Ahora, hermanos queridos, ¿qué necesitas? Mire, voy a leer unos pasajitos entre paréntesis. Juan 11:25. ¿Qué dice? Lo dedico a todos los que quieren recibir al Señor. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Miren, si creemos en Él, no importa si morimos o no, estaremos. Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellas siguen. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Por eso si alguna vez usted se muere con el Señor, estará con el Señor, no se preocupe. Ni siquiera va a sentir el impacto de la muerte. Despertará y estará al lado de Cristo, lo cual es mucho mejor. No se preocupe, no le tema la muerte nunca. Es ganancia la muerte. Amén, hermanitos. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Así establecido en la Biblia, hermano. Miren, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran, miren ustedes, una sola vez. Y después de esto, juicio, no hay reencarnación. De hecho, una vez nomás se vive, una vez nomás se muere. Solo tiene para gozar esta vida. Solo tiene para disfrutar esta vida que tiene, pero no para disfrutar como el mundo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ellos no tienen concepción de lo que va a pasar después. Disfrútela en el Señor. Sienta satisfecho de vivir, hermano. Dele gracias por la vida. Cultive amistad con su familia. Salga, disfrute todo lo que está haciendo, ¿verdad? Tiene la vida, tiene la movilidad de sus pies, no está en silla de ruedas, o tiene manos, pies. Si tiene todo eso, disfrútelo. Disfrute a sus parientes, sus seres queridos. A ver, hermanitos, volvamos al tema. Deuteronomio 18:10. ¿Qué pasa ahora con Todos Santos, Halloween, esas invocaciones? Bueno, primera cosa, los muertos no salen. Los muertos nada saben, los muertos no escuchan, los muertos se van a su lugar y listo. Entonces los que viven, ¿qué hacen? Cuando arman las mesas, cuando invocan a los muertos, ¿qué hacen? Dice el Señor, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y eso es lo que hay que subrayar, ni quien consulte a muertos. Dice. Mire, dice Dios, cuidado en ti haya persona que practique todas estas cosas, adivinaciones, agorero. Por eso no hay que ir a los hechiceros, no es la voluntad de Dios, hermano. Si alguien quiere ir a los hechiceros, tiene que saber que se va a meter con Dios. No es bueno, no les va bien a los que van a los hechiceros. Dios se enoja. Y dice aquí, a quienes consulten a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas o abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice Dios, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Versículo 13. 14. Porque estas naciones van a heredar a agoreros y adivinos. Oyen, más a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Hay que subrayar esto. Más a ti no se te ha permitido esto. Cuidado, hermano. Una hermana se fue a los brujos, hermano. Porque tenía necesidad, enfermedad. Sabía que no debía ir, ¿sabe? Yo lo he visto. Después de unos meses comenzó a tener actitudes así raras. Bueno, veíamos, ¿qué le pasará? Seguía pasando los meses, comenzó a portarse agresiva. Seguía pasando los meses, tenía berrinches, así como de los niños. Gritaba a todos, le venían sus ataques de nervios. Desde que empezó a ir al brujo, empezó a perder la razón. Después, hasta el día de su muerte, le atacaban esos ataques en la calle, en el micro, en la iglesia, en todas partes, hermano. Ella no se había dado cuenta, hermanos, de que hay cosas que Dios no permite, porque es del otro lado, son cosas ya demoníacas, cosas terribles, que la gente depende de ello. Si alguna vez lo ha hecho antes de conocer al Señor, arrepiéntase y confíe en Dios, ¿verdad? En la ignorancia tal vez lo hemos hecho. Pero ahora que conocemos a Dios, ¿cómo podemos hacer ello? Va a ir en contra. Podemos ganar algo, pero perdemos el alma. Considere eso. Hermanos, no se puede considerar a muerto. Aquí dice, no podrás invocar a los muertos. La palabra invocar, consultar, viene darash, es la palabra que se aplica y tiene que ver con oraciones y ofrendas. Está diciendo, no puedes hacer oraciones ni ofrendas a los muertos, porque en ese tiempo para invocar a los muertos también se hacían ofrendas, se hacían cosas para que ellos vengan. Esto no es nada nuevo, desde el tiempo antiguo ya se hacía, hermanos. Y los muertos recibían esas oraciones, recibían esas ofrendas que en realidad se estaba haciendo para los demonios, no para los muertos, ni siquiera para Dios. Le voy a mostrar solo con pasajes, ¿sí? Salmo 106, 28, 29 dice, se unieron a sí mismo a Balpeor y comieron lo sacrificado a los muertos. Hay que subrayar eso. Balpeor es el nombre del demonio. Y comieron lo sacrificado a los muertos. El 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló gran mortandad entre ellos, dice. ¿Quién es ese Dios que recibe esas ofrendas, esas oraciones? Balpeor. Balpeor en el diccionario bíblico dice que es un dios pagano de la antigüedad, cuyo nombre es poseedor, amo y esposo. Conocido también con el nombre de Balberit, dice, dios de los mitos, las tradiciones, de la muerte, la esterilidad y la infertilidad.
Imagínense, en realidad la gente no sabe, pero está ofreciendo a esos espíritus, hermano, ofrendas, oraciones, que se hacía también en la antigüedad y Dios acá lo denuncia. Es decir, cualquiera que haga va a encender la ira del Señor por esas obras que están haciendo. Uy, es terrible, hermanos. Estos dioses de la antigüedad recibían esas ofrendas por medio de esas fiestas paganas y creo que hoy también lo están haciendo. La gente cree que es para Dios, para las almas. No son para las almas, son para demonios. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? 1 Corintios 10:20. El apóstol Pablo decía esto: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los gentiles son las personas del mundo, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor, o sea, la Santa Cena, y la copa de los demonios, chicha morada, ¿no? No podéis participar de la mesa del Señor, que es la mesa de la Santa Cena, y de la mesa de los demonios. 22. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. ¿Sabe cómo se provoca celos? ¿Cómo se provoca celos a una esposa? Algunos creen, ¿no? Le voy a provocar celos a mi esposa. Y comienzan a darle atenciones a otra. Y la esposa ve eso, cambia de cara, ¿verdad? ¿Cómo es? Ahora va a ver, ¿no? Y ya, celosa. O al viceversa también pasa, hermano. Eso es lo que hacemos cuando participamos de la mesa de los demonios. El Señor, ¿verdad? No provoques a celo al Señor. No eres más fuerte que Él. Puedes ser más fuerte que tu esposa, tal vez. Porque cuando tu esposa te dice, ¿por qué has sido así con esa mujer? ¿Qué te ha pasado? Te he visto así medio raro, ¿verdad? Y el esposo dice, mujer, ¿qué estás hablando? Eso no es verdad. Cállate más bien, o cuidado. Claro, el hombre es más fuerte y le hace callar, pero tú no eres más fuerte que el Señor. Le provocas a celos a Él. Dice aquí, no eres más fuerte que Él. Porque Dios de un chasquido dice, ¡ting! Ya estamos, algo pasa. Mejor no. Si dice Dios, así que sea. 1 Corintios 8:7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen lo sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. El versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y estamos hablando de comer de lo sacrificado a los ídolos, o a los demonios en este caso. Finalmente, hermanos, si los muertos no pueden salir de donde están, ¿quiénes son los que salen? ¿Quiénes son los que salen? Miren, Mateo 12:43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. La palabra secos, estos lugares secos, tiene que ver con lugares áridos. Dice la connotación lugares vacíos, lugares sin agua, dice. Y dice que los demonios habitan en esos lugares. Nada raro sea que en lugares inhóspitos haya movimiento demoníaco, ¿no? Siempre hay así, ¿no? Cosas que pasan. Yo he estado en el campo y había lugares en las periferias donde había harto movimiento demoníaco. Yo iba a visitar a los hermanos a sus casas y ellos me decían, pastor, yo vivo cerca del río. Usted va a saber que aquí en el río hay harto movimiento demoníaco. Cada vez aparece un don medio viejo con su latita pasando por mi casa. Nadie le dice nada. Es un demonio, pastor. Todos tienen miedo y se va hacia adentro ahí al río, porque el río es así seco, no había agua, pero era camino del río y se entra ahí, ¿verdad? Hemos visto gente que ha querido interpelarlo y ha caído muerto del susto. Tenemos esa tradición. Hay demonios que operan, hermanos, en lugares. Hay espíritus que se manifiestan, existen. Hay gente que ve directamente duendes, hay gente que ve espíritus, hay gente que se ve, hermano. No vamos a decir que no, son demonios, no son almas. Usted tiene que saber, hermanos queridos, que de repente en estas fechas va a haber harto movimiento espiritual porque se van a levantar esas mesas, se van a levantar esas ofrendas, van a empezar a hacer estas cosas. ¿Por qué cree que nosotros no participamos de esto? No ponemos ahí el retrato del tío Benigno y ponemos todas las cosas y vamos a rezar, ¿no? Antes lo hacíamos, ¿no? Con nuestras bolsas, y vamos, te los rezaré, ya, rezar, ¿no? Y nos daban urpucus, panes, ¿no? Y por casas, te los rezaré. Claro, ellos no saben lo que están haciendo, nadie sabe. Pero cuando ya Dios nos habla, nos damos cuenta que es un contenido espiritual que se está moviendo en esos lugares, y especialmente en el cementerio. Hermano, en el cementerio es lugar de demonios. En la noche va a haber movimiento espiritual maligno. Quédese en el cementerio una noche. Va a haber sombras, va a haber cosas blancas que pasan de aquí para allá, fantasmas. Por eso los que son serenos de ahí, ellos dicen, ¡ay, existe! Nosotros en la noche tomamos para que esto no nos afecte. Yo he hablado con uno de ellos, se emborrachan. Hay cosas raras, les llenan de miedo, pero son serenos, la alcaldía les paga, tienen que estar ahí. ¿Se da cuenta? Ay, hermano, va a haber harto en este tiempo. Espíritus inmundos, usted no quiere estar con ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O quiere estar con ellos? A la pregunta del millón, pastor, ¿ahora qué yo voy a hacer en este tiempo? ¿Qué van a hacer cosas? ¿Yo qué voy a hacer si me invitan un maicillo? ¿Qué va a pasar si alguien viene y me trae una escalera servita? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hermanos queridos, le voy a decir también otra cosa, es mejor no participar. Pero, 1 Corintios 10:27, vamos a ir a la palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le invitan, servite, le dicen, ¿qué hace usted? Hermano, ahí entra un factor, su conciencia. Su conciencia. ¿Qué puede hacer? Si usted no está en la capacidad, hermano, de administrar ciertas cosas, mejor déselo al Bobby, ¿no? O a Cachuchín. Le invitan a alguna cosa así, ¿no? Pero mire lo que dice. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, bueno, puede que también no queréis ir, ¿no? Pero de repente queréis ir, dice, ¿no? De todo lo que te ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto ya fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra su plenitud. 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo, con agradecimiento participo,
¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. 1 Corintios 8:7, adelante. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen lo sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la comida o las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne. O si la carne, ¿no?, es ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano, dice. Tremendo, ¿no? Conclusión, hermanos. Bueno, mejor si no participo, no, peor, ¿cómo voy a armar una mesa? No, eso ya no. Estamos hablando si me invitan, ¿no? Ya han invitado una comida. Hermanos, ¿qué puedes hacer? Ya, gracias, recíbelo. Dice la palabra, recíbelo. Tampoco le digo, no, esto es del demonio, ¿cómo es posible? ¿No? Dice que si tú le dices eso, te va a decir que loco, y después también no va a acompañarte a la iglesia. Entonces dice, gracias, ¿no? Cierras la puerta y le das al Bobby, ¿no? Algo así. Esa es una de las cosas, las soluciones olímpicas. Segundo, bueno, ahí está, de repente tú estás en un medio donde toda tu familia es cristiana, no tienes que entrar a hacer estas cosas, entonces te reservas. Pero también existen personas que están dentro de las familias que no son creyentes, ¿no? Y no es, por supuesto, están sujetos a ellos. Digamos, un hijo está ahí y toda su familia está afanada haciendo todas estas cosas y va a ir al cementerio y todo eso. Está en medio de eso, ese joven. O puede ser un esposo, una esposa. Está relacionado, no puede escapar. Su papá le dice, ven, me vas a ayudar. O vamos a ir, vas a llevar esto, ¿verdad? ¿Qué hace el muchacho? ¿Qué hace el joven? Después le dice, ya, vas a comer de lo que hemos cocinado para los muertos, ¿verdad? Ya todos comemos el famoso, ¿cómo es? La sopa ¿de qué es? ¿Zapallo? Ahí, no sé. Y a veces solo hay para comer eso. Entonces la Biblia dice, si nadie te está viendo y tú puedes orar y reprender al diablo, por supuesto, santificar esos alimentos, entonces puede servirte, porque ni porque comes o no comes vas a dejar de ser cristiano. Al final tú ya no crees en eso. Pero es la presión del momento, la situación del lugar. No puedes salir. Y dice que dando gracias, como dice aquí Pablo, dando gracias al Señor, puedo servirme. Pero esa es una condición de extrema situación. Nada tiene que ver con el hecho de yo ir a buscar eso. Eso es cuestión de conciencia. Por eso habla aquí, cuestión de conciencia. No se trata de ir a buscar, bueno, voy a orar por los alimentos. Venga, los urpucus, ¿no? Los dulces y todo eso. Señor, gracias por los alimentos. Dice que la persona que es débil te puede ver y va a encontrar tropiezo. Si para ti que eres fuerte y en tu conciencia tienes cierta libertad, no así tus hijos. Por causa de eso los puedes perder. Y el apóstol Pablo dice, si comer carne va a ser tropiezo, cosa que no es malo comer carne, va a ser tropiezo para mis hermanos, no comeré carne jamás. Porque más importa la relación que tengamos con ellos que yo satisfaga mis deseos de comer un bizcocho, ¿no? ¿Verdad? Hermanos queridos, usted tiene que llegar a entender que se mueve mucho la cuestión de conciencia. Ahora, la conciencia del otro, no la tuya. Porque si alguien te ve a ti participando de estas cosas, dice que va a habituarse a eso y va a decir, esto no es malo, y ya lo has sellado de por vida para que siga ese camino. Hay que tener cuidado, entonces. Mejor entonces no participar. Es mejor venirse al ayuno. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? A su nombre, ¿verdad? Y si de repente no eres creyente y recién estás escuchando esta enseñanza por primera vez, el conocimiento ya ha llegado a tu vida. Y Dios por ese conocimiento te va a juzgar en el futuro. Amén. No debía haber venido. No, hermano, ya viniste, ya lo supiste, así que recíbelo en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios, por favor, nos vamos a poner de pie. Yeah.